Ya le decía, el crimen organizado en México ha logrado posicionarse por encima de algunos productores, logrando determinar los precios de producción, de distribución y la venta final de alimentos al consumidor. Esta situación pues se ha exacerbado, ha empeorado en México y ha pues tenido repercusiones, le decía, en el precio de varios productos. Según datos del Laboratorio del Análisis en Comercio, Economía y Negocios, las actividades primarias fueron las más afectadas, es decir, los alimentos, los productos agropecuarios, porque pues, los delincuentes se encargan de gestionar también cómo se hace el tema de las cosechas de la producción y de cómo se distribuye, que también es importante en el costo de la cadena de producción y de venta al consumidor final. Y es que, mire, por el cobro del derecho de piso que piden algunas organizaciones criminales a locatarios, a productores y agricultores, se ha aumentado el precio de los productos, se ha incrementado la inflación de estos alimentos por lo menos en 2%. Esto ha golpeado, por supuesto, el bolsillo de las familias mexicanas, según el estudio realizado por esta organización. Además, hoy salió el dato de la inflación de la primera quincena de agosto y estuvo por arriba de lo que estimaban los analistas, es decir, sigue imparable la inflación. Le vamos a platicar al ratito con Roberto Aguilar los detalles, pero para que se dé una idea, el aumento de esta situación del crimen organizado, de la inseguridad y de la violencia que padecen los productores, los distribuidores y los comerciantes ha provocado, le decía, aumentos significativos. Aquí algunos de los aumentos en los alimentos y bebidas, estos han aumentado 0.29%, las prendas de vestir y del calzado, que también, donde también influye el crimen organizado, 0.71%, el transporte, restaurantes y hoteles, 0.6 y 0.5% respectivamente. Este es los datos puntuales promedio en el país, que es el informe de precio al consumidor del INEGI, por regiones y por negocio, pues los aumentos son mucho más grandes. Este es un promedio de lo que se tiene a nivel nacional en el tema de los precios. Pero no solo se ha afectado el precio de los productos, también se ha tenido que enfrentar la escasez de alimentos, como la que se vivió a principios del año con el limón y el aguacate, cuando cientos de productores tuvieron que abandonar sus plantaciones en Michoacán ante las presiones del crimen organizado. Otro caso se registró en Chilpancingo, en Guerrero, donde se suspendió la venta de pollo durante 3 días ante la ola de violencia que vivió este estado. Y también ahora le decía el tema de la tortilla, donde también se están imponiendo precios por parte del crimen organizado. Esta situación ha derivado en aumentos de precios, que es el asunto, y también una reducción de la oferta, o por lo menos una racionalización de la oferta, que pues ahora quien tiene el control y el mando son los integrantes del crimen organizado. Sin embargo, también el cobro de piso y la extorsión a los productores y comerciantes son delitos que se denuncian poco en México, como casi todos los delitos. En México se denuncia muy poco ante las autoridades y bueno, cuando se denuncian luego, pues tampoco hay resultados por parte de las fiscalías estatales, locales y tampoco de la Fiscalía General de la República. Hay 90% de impunidad, que lo venimos arrastrando de gobiernos anteriores y no se ha podido hacer nada para mejorar en este sexenio. Pese a que se denuncia poco, pues por eso se opera con impunidad en la mayoría de los estados de la República, y estos delitos de extorsión y de cobro de piso pues siguen ocurriendo porque ni hay denuncias y tampoco hay la fuerza pública para evitar que sucedan. Las cifras son alarmantes y aquí le tengo un reportaje al respecto de esto. Aunque el cobro de piso a locatarios, productores y agricultores es cada vez más recurrente en México, este es un delito poco denunciado a nivel nacional. A decir de un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, las zonas más afectadas en el país son Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes y Michoacán. Michoacán ha sido sin duda uno de los lugares más golpeados, sobre todo en esa parte agrícola tan fuerte que existe en el país, y no se diga en esta zona platanera, pero también la que colinda con la parte limonera, y de ahí nos seguimos toda esa franja hasta la parte aguacatera, la parte de las berries ahora, en fin. Cabe señalar que entre los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva se encuentran México-Puebla-Veracruz, México-Querétaro y Córdoba-Orizaba.
situación que resulta sumamente alarmante, pues 6 de cada 10 empresas han sufrido algún tipo de robo carretero. De igual forma, de cada $10 que ingresan por exportación carretera a Estados Unidos, 3.7 se quedan en manos de los delincuentes que dominan el tránsito terrestre. Pese a que el presidente López Obrador ha asegurado que el cobro de piso no es un problema para México, lo cierto es que este delito afecta a la economía de millones de familias mexicanas y mantiene a muchas más en la intranquilidad. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y ante esta situación, los empresarios redujeron ya sus inversiones en el país. Según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, este indicador de inversión disminuyó 52% en el primer cuatrimestre de este 2022, lo que ha ocasionado pues, un mayor rezago económico en México, que no se generen nuevos empleos o muchos nuevos empleos, pone en jaque sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas que son la mayoría de las unidades económicas o de las empresas en México. Sin duda el tema de la inseguridad, como lo hemos platicado aquí ya en otras ocasiones, es un impuesto adicional que pagan todos aquellos que tengan un negocio, porque todos de alguna manera son afectados por la inseguridad. El aumento de los precios en el país por asuntos sí que tienen que ver con el exterior, con el incremento, el encarecimiento de las materias primas, de los granos, de algunos otros commodities que son básicamente estas materias primas que México muchos de estos las importa y todos los productos pues obviamente suben su precio, los productos finales. Sí impacta lo que sucede en el exterior o a nivel global porque muchos países están sufriendo con la inflación. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, está batallando con este asunto de los precios. Pero también tiene que ver con lo que sucede en México a nivel económico, a nivel de políticas. Y en este gobierno, si bien se está subsidiando la gasolina, porque si no tendríamos una inflación mucho más alta, lo cierto es que los precios no ceden y donde hay más afectaciones es en los alimentos. La canasta alimentaria, que pues el gobierno ha querido que disminuyan los precios con acuerdos con la iniciativa privada, con los distribuidores, con los productores, con las grandes empresas de consumo, este famoso PASIC que se implementó hace ya varios meses y que pues no ha funcionado, por lo menos no se ha reflejado en el índice de precios al consumidor, el que mide la inflación en México. Y además, adicional está este asunto de la inseguridad, de los delitos de extorsión, de cobro de piso a las empresas, no solo a los que producen, es decir, a los agricultores, sino toda la cadena, como ya se lo comentamos aquí, la cadena de distribución, de almacenamiento y de comercialización. Finalmente está ahí metido el crimen organizado. No necesariamente es algo nuevo, pero sí es algo que ha incrementado, que se ha exacerbado, que se ha empeorado en México, pues por la falta quizá de combate al crimen organizado de forma más frontal y bueno, pues termina padeciendo la sociedad civil, como ya lo hemos visto con los comercios, con los ataques directos a las pizzerías, en los restaurantes, a la sociedad civil. Rayan el terrorismo, aunque no es propiamente un asunto de terrorismo, pero sí le afecta a las tiendas de conveniencia y así a muchos negocios en el país, que también eso le afecta a la inflación porque los costos en seguridad o las pérdidas que tienen los comerciantes que todavía están abiertos y que se mantienen operando, pues tienen que trasladarlos a los productos finales, es decir, al consumidor, a todos los consumidores, y eso también es un asunto que le pega a la inflación.